Nací en Casasimarro en el año 1956 y formo parte de aquella generación que se ha denominado del baby boom. Mi familia era agricultora y ganadera y estaba compuesta por mí mismo, que era el mayor, más 3 hermanos más jóvenes. La dedicación a la agricultura de mis padres pues estaba ceñida en los trabajos o en las tareas propias de entonces, el cultivo de la tierra y el cuidado del ganado, del que mi madre, con la leche que obtenía mi padre, hacía quesos y vendían en el mercado. Mis primeros pasos los anduve en aquellas circunstancias en una España pobre, en un pueblo, Casasimarro, Cuenca, despoblado entonces por las incidencias de la emigración. Allí realicé los estudios primarios en la agrupación escolar mixta Luis de Mateo, que era un colegio segregado entonces por sexos, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Mi aportación a la casa en aquellos años, hasta los 10 u 11 años, pues se ceñía a colaborar con mis padres en las tareas agrarias, en las pequeñas tareas, puesto que mi padre estaba en el campo y con el ganado, y mi madre se dedicaba al cuidado de los menores. A partir de ahí obtuve una beca de 10.000 pesetas. La beca era del Patronato de Igualdad de Oportunidades, que permitía los estudios en un colegio menor en Landete, Cuenca, que se trataba de un colegio pobre para niños pobres. El bachillerato fue bastante bien y mantuve la beca hasta terminar esos estudios medios en Landete. Terminé con bien, como digo, aquellos estudios y los continué en la ciudad de Cuenca con COU, aquel curso de orientación universitaria que se exigía para estudios posteriores. Terminado COU, decidí estudiar Derecho en contra del criterio de mi madre. Mi madre quería que yo fuera maestro y siempre me decía: tú hazte maestro, te casas con una maestra y a vivir. Aquello que se ha llamado después la pareja pedagógica era una práctica también en cualquier ámbito familiar rural, donde los padres querían lo mejor para sus hijos, pero que fuera práctico y operativo e inmediato en cuanto a poder tener recursos y dinero. La carrera de Derecho la hice en 2 fases. La primera de ellas, el primer ciclo, primero, segundo y tercero de carrera, lo hice o lo realicé en el Colegio Universitario Cardenal Gil de Albornoz de Cuenca, que dependía de la Universidad Autónoma de Madrid. Y fue en esta universidad donde continué mis estudios en cuarto y en quinto de carrera. A propósito de mi afición y dedicación futbolística, fui fichado en aquel momento por el Club Deportivo Iniestense y fue en esta localidad donde cobraba por mis servicios la cantidad de 1.000 pesetas por partido, que era una auténtica fortuna y que me ayudaba a subsistir durante mi estancia en Cuenca en esos años. Fue aquí, en Iniesta, donde conocí a mi actual esposa, Pilar Segovia Minuesa. Nos hicimos novios, yo tenía 18 años y ella tenía 16 y continuamos durante 5 años de noviazgo hasta que nos casamos ya en Madrid en el año 1980. Ella trabajaba como auxiliar de clínica en el Hospital Gregorio Marañón actual y yo trabajaba en una asesoría de empresas. Allí culminé mis estudios y, siendo matrimonio, tuvimos a nuestro primer hijo, Álvaro Casas Segovia,
con quien el que convivimos en aquellos tiempos y en aquel Madrid hasta el año 1984. Y ahí verdaderamente es donde empecé a adquirir mi conciencia política. Por circunstancias del destino, en el año 1984, mi mujer, mi hijo y yo decidimos venirnos a vivir a Iniesta, al medio rural de nuevo, del que procedíamos, en esto que se ha dado en llamar el retorno al territorio. Y fue aquí, en Iniesta, donde monté mi despacho como abogado y empecé a ejercer. Y fue también aquí, en Iniesta, donde en aquel momento, año 1987, decidí formar parte de una candidatura por el PSOE al Ayuntamiento de Iniesta. En aquella elección salí de alcalde y durante 20 años sucesivos y consecutivos y a lo largo de 5 mandatos fui renovando aquella confianza popular y ejerciendo como alcalde en esta localidad. Y nuestras actuaciones en aquel momento fueron mejorar y alentar el establecimiento de los servicios públicos básicos, infraestructuras, equipamientos, nuevo centro de salud, nuevas escuelas, un instituto, un polideportivo, etcétera. Fueron actuaciones notorias que ahí están para el uso y disfrute actual y futuro de nuestra población. Y a partir del año 1993 tuve la fortuna de ser incluido en unas listas por nuestro partido al Senado de España. En tal institución me mantuve vivo y activo durante 2 legislaturas, la quinta y la sexta. Allí, pues, en la distribución organizativa que se hace o se hizo dentro del grupo parlamentario, pues estuve en la Comisión para el Estudio de los Problemas del Mundo Rural, en la reforma del régimen especial agrario de la Seguridad Social, todo esto volcado siempre al territorio y a los sitios más despoblados en aquel momento, que eran los del medio rural, los del campo y demás, a diferencia de la tendencia que había de irse en los estudios y los trabajos hacia el medio urbano. Del Senado, además, formé parte de las comisiones de Interior, de Justicia, de Presupuestos, etcétera, donde intervienen en la ponencia de determinadas leyes importantes, sobre todo las que se refieren a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código Penal llamado de la Democracia, etcétera, y donde tuve una participación muy activa. En el Senado, pues tuve la experiencia gratificante de tener una accesibilidad a una información importantísima que me permitió, pues, formarme e informarme del estado de la cuestión entonces, el estado de la situación que era emergente. Estoy hablando del año 93 al año 2000, y aquellos aprendizajes me sirvieron también para volcarlos en el territorio del que era alcalde. Tal función la compatibilicé abiertamente con los programas LEADER 2 y LEADER Plus de desarrollo rural, financiados por los fondos europeos para mejorar los ámbitos rurales y buscar alternativas ocupacionales y vitales y complementar también rentas en este ámbito. Desde Adimán, Asociación de Desarrollo Integral para la Manchuela Conquense, trabajamos en aquel momento en múltiples proyectos de desarrollo. Más de 2.000 millones fueron invertidos en esta comarca, la Manchuela Conquense, con 36 pueblos que la componen y un ámbito importante entre los ríos Júcar y Cabriel. Desde esta asociación, de la que obtuve la presidencia prácticamente por unanimidad, nos permitimos impulsar el desarrollo local desde el punto de vista socioeconómico a través de los fondos estructurales de la Unión Europea, el FEOGA Orientación, y promovimos e impulsamos, subvencionamos en definitiva determinados proyectos de desarrollo local alternativos a la agricultura tradicional. Pero además nos propusimos y ejercitamos realizar
unos planes estratégicos para el champiñón, para la viticultura, etcétera, de tal manera que viéramos las deficiencias que tenían y las potencialidades futuras a través de un sistema llamado DAFO. Además, fundamentamos nuestra actuación en un elemento importante, la cultura y el desarrollo local, es decir, la cultura como un elemento, un aglutinante potente entre nuestras gentes y entre nuestro tiempo, frente a lo global y genérico que se imponía entonces. Estoy hablando en torno al año 2000, pues también estaba la otra alternativa, lo local. Y con el nombre de Regreso al Espacio Sentido publicamos un libro que tenía como objeto contraponer las dos ideas, que no eran entre sí antagónicas, sino que eran perfectamente complementarias. Frente a la globalización pues estaba la localización, y nosotros decidimos desde nuestro ámbito concreto, el campo, proponer pues unos elementos para el desarrollo local sostenible, la vivencia o la vida de las personas en relación con su medio, las identidades como auténtico nexo causal en los espacios locales, y donde se desarrolla pues la espontaneidad, la creatividad que exigen la propia supervivencia y que están presentes en este trabajo y en todas las actuaciones que realizamos desde ADIMAN. A la vez propusimos estudios sobre el medio ambiente a través de la reunión en cadenas o en redes que se llaman de ciudades saludables, ciudades sostenibles, o la propia actividad turística y de reclamo para complementar rentas, diversificar actividades, como pudo ser Paralelo 40, que con Portugal hicimos una asociación transnacional con la fijación de estrategias activas para turismo, para desarrollo. Aparte, participamos en la creación. Yo obtuve la vicepresidencia de la Asociación Ribera del Cabrel y conseguimos que se declarara como espacio protegido por parte de la UNESCO. En cuanto a libros, los 11 que tengo publicados ahora mismo están pivotando y nucleando la historia local. El desarrollo rural, pues tienen como pivote las actividades, el conjunto de tareas que desarrollan los vecinos como medios de vida. Y yo quise volcarme ahí y analizar comparativamente los medios de vida que había mucho antes, hasta en los momentos de la emigración o la migración interior, el éxodo rural que se le llama, la España despoblada que se está diciendo ahora, y quise hacer un análisis histórico sobre todo de mi pueblo, pero mi pueblo es equivalente a cualquier otro pueblo de la comarca e incluso de España en el despoblamiento. Quise volcarlo y reflejarlo con estudios sobre las relaciones topográficas de Felipe II, las respuestas generales del catastro de la Ensenada, el diccionario Madoc, como fuentes históricas importantes de soporte de otras etapas y de otros momentos, comparados, o para su comparación con los momentos de ahora, donde la cadena del tiempo y su evolución pues ha cambiado muchísimos conceptos, inquietudes, preferencias, etc. Al mismo tiempo, pues me limité a realizar pues alguna tarea de cuentos de la época, donde recojo las tradiciones a través de relatos del momento, contextualizando pues aquel momento, aquel lugar, con personajes. Hablo de los segadores, de los azafraneros, de los agricultores, de los ganaderos, de los trajinantes de la rutina, como le digo yo, que eran los antiguos arrieros, los actuales transportistas, con galeras, con mulas y demás. Y son testimonios que yo obtuve en su momento pues de mis propios abuelos y
de contacto con mucha gente del lugar. Todas las experiencias que obtuve desde los años 93 en adelante, mayormente hasta 2004, las fui volcando a través de colaboraciones de prensa en ABC, en El País y sobre todo en los medios provinciales como El Día de Cuenca y otras publicaciones. Y todo esto que venía disperso lo decidí concentrar en un trabajo que titulé Tiempo Variable, inquietudes de un transeúnte, donde vine a recopilar pues todas aquellas publicaciones aisladas previas y concentrarlas en este trabajo para que fueran un todo unitario y coherente de la evolución de mi persona, de la política en general. Y en cuanto a las publicaciones, quiero resaltar dos elementos cualitativos que he intentado trasladar. El primero, sobre la democracia local. Desde el año 79 que se producen o celebran las primeras elecciones municipales, hasta el momento actual nuestros ámbitos rurales han evolucionado de forma importante en todos los elementos, infraestructuras, equipamientos, servicios, tal y como he puesto de manifiesto, permitiendo que la gente se quede aquí en el territorio y no se marche a vivir a otros sitios, desnaturalizando sus relaciones familiares originarias. Y otra cosa que quiero resaltar es una de las publicaciones que es Mujeres Vitales, que es la expresión de el silencio y la sombra en el que han vivido nuestras mujeres, y he querido ahí recabar y recopilar actitudes vitales y formas de existir y de ser y de parecer de nuestras abuelas, etcétera, frente a la situación de nuestras hijas. Desde el año 2004 en adelante seguí trabajando y ahora de hecho tengo preparada una publicación que se titulará El Monte de Orégano, más subjetivo y personal en cuanto a quien manda el mensaje, pero constato objetivamente por determinados detalles de la dinámica política que he ido viviendo y que ha evolucionado lógicamente a lo largo de estos 20 años de vida laboral activa que dediqué a la política como alcalde, como senador, como presidente de ADIMAN, etc.